También saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de este medio. Que el Señor los bendiga grande, rica y poderosamente. Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. En clase pasada estábamos hablando que hay enemigos externos e internos que afectan la fe del creyente. Habíamos dicho ya que habían varios tipos de fe y habíamos dicho que la Biblia señala en forma contundente que cuando una persona ha nacido de nuevo, Dios imparte esa semilla dentro de su corazón. O sea, el creyente tiene una fe natural, pero también tiene una fe sobrenatural. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ambas fe trabajan en diferentes campos. Estoy haciendo un pequeño repaso. Ambas fe funcionan en diferentes campos. Mencioné también que hay muchos tipos de fe, pero existe la fe natural, existe la fe como don, existe la fe como fruto. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Y me enfrasqué en explicar cuán importante es entender la fe como don. No todo el mundo tiene la fe como don y eso hay que tenerlo bien claro, porque si usted no lo tiene bien claro, va a tener tremendas decepciones con Dios. Se va a meter en problemas que Dios no le permitió, sino por su falta de creer y conocer, nos llevamos problemas que a veces Dios no quiere que estemos por el mal uso de nuestra fe. Entonces hay que entender esos principios, eso hay que tenerlo muy claro, eso es como las matemáticas, que hay que aprenderlo y retenerlo porque indudablemente son situaciones que si no la aprendemos caemos en problemas muy serios. La iglesia entra en situaciones complicadas. Vimos que los enemigos externos que tiene el creyente, el primero de ellos era, no, el diablo. Recuerde, el primer enemigo externo que tiene el creyente es Satanás. Y mencioné en Efesios capítulo 6, versículo 16, ábralo nuevamente para recordarle y entrar a la nueva enseñanza, que dice, sobre todo Pablo dice esta verdad poderosa, sobre todo toma el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos del fuego del maligno. Grábese esto, por favor. Cada ataque que Satanás dirija hacia usted tendrá el propósito de debilitar su fe. Claro, si yo también abro puertas. Eso es muy importante que usted tenga presente. Cada ataque que el maligno quiera levantarse contra usted, siempre va a ser atacar su fe. Lo quiere debilitar. ¿Por qué? Porque él sabe que si un creyente debilitado en su fe es fácil atraparlo, es fácil desgastarlo, es fácil engañarlo y es fácil acabarlo. Un cristiano sin fe, mi amado hermano, es un cristiano que va como un barco que no tiene rumbo, porque no tiene dirección en su vida, no hay firmeza en su vida. Y eso, hermano, indudablemente Dios no quiere que lo experimentemos. Dios desea que seamos un pueblo de fe a su nombre. Vimos que el ataque principal que Satanás hace son ataques que están relacionados o están dirigidos hacia la mente del creyente. Y también hay tentaciones externas, ¿no? Satanás también tentó a Jesús, recuerda Lucas 4, Mateo 4, pero también hay esta área donde Satanás ataca al creyente a través de los pensamientos. Encontramos Hechos capítulo 5, los versículos del 1 al 6, encontramos a Ananías y a Zafira, dos cristianos de la iglesia que decidieron vender su propiedad y luego dar todo eso al servicio de Dios. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, los confronta y les dice una verdad que ellos no se habían percatado. ¿Por qué permitieron que Satanás llene su cabeza, su corazón? ¿Por qué? Y eso a mí, cada vez que yo leo, a mí eso me eriza,
me pone a mí también en alerta. ¿Por qué? Porque uno como ser humano a veces no aprendemos a examinar los pensamientos que hay en nuestra mente. Recuerde que toda acción viene primero con un pensamiento. ¿Qué clase de pensamientos tengo? ¿Cuáles son los pensamientos que me gobiernan? Entonces tenemos que tener mucho cuidado por lo que pasa en nuestra mente. Mucho cuidado. Dije esta pequeña ilustración, que una cosa, siempre la repito, que una cosa es que los pajaritos vuelen encima de nuestra cabeza y otra cosa es que hagan nido. Que hagan nido. Dios no quiere que los pajaritos hagan nido en nuestra cabeza. Dios no quiere eso. Dios quiere lo mejor. Luego vimos que el otro enemigo externo que combate la fe del creyente es el mundo. Y cuando hablamos del mundo, en la Biblia encontramos que esta palabra tiene varias connotaciones, varios significados. Mencioné dos de ellos. El primero, el mundo tiene que ver con lo físico, ¿no? Lo que Dios creó. Pero también tiene que ver con el sistema de leyes que en el mundo existen. Está el sistema de leyes, están las costumbres y aún está la educación. Aún está la educación. Y a eso hay que tenerle muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hay cosas en el mundo que se contraponen directamente contra las enseñanzas bíblicas, contra lo que Dios estableció. Di varios ejemplos. Por ejemplo, naciones que han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es increíble. Eso es increíble. Personas que han dicho, gobiernos que han dicho, bueno, sí pueden tener los niños relaciones sexuales con personas adultas. Increíble. Y lo que esta semana pasó en Nueva York, no sé si han leído, que aceptó el estado de Nueva York, que ya los niños o las niñas ya no van a inscribirse como niños o niñas. Simplemente se les va a poner, hay una palabrita en inglés que no me sale, por eso no la digo. Una palabrita en inglés que dicen, bueno, vamos a esperar cuando ya tenga 14, 15, 16 años a ver qué decide. Imagínense. Ahí vamos a darnos cuenta si es hombrecito o mujercita, porque esta diabólica filosofía que hay de lucha de géneros está enseñando que el sexo, la educación sexual y el sexo lo define la sociedad. O sea, si usted trata a un niño como niño, será niño. Pero si usted trata a una niña, como niño, será niño. Increíble. Todas esas situaciones están pasando en el mundo. Todas esas situaciones. Y aquí donde Dios nos pone a pensar que todas esas cosas pueden debilitar nuestra fe en un momento dado. Si nosotros no nos paramos firmes en la palabra de nuestro Dios. Eso es terrible. Firmes en la palabra de nuestro Dios. Hay leyes que ya se han aprobado, que se siguen aprobando en el mundo, que atentan contra los principios bíblicos. Ya la ONU dijo que el enemigo número uno del mundo es la iglesia evangélica o la iglesia cristiana. Terrible. ¿Por qué? Porque nos mantenemos y sostenemos que el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, no solamente es pecado, eso es abominación ante los ojos de Dios. Increíble. Pero ellos no lo quieren, no lo aceptan. Dicen que no nos hemos renovado. Somos gente atrasada. Somos gente que odiamos. Homofóbicos. Somos homofóbicos. Terrible. Imagínese decir la verdad, ser homofóbico, ¿a dónde hemos llegado? Es impresionante. Así está el mundo. Por eso creemos que hay una aceleración de las profecías y por eso creemos que el Señor viene pronto. A su nombre. En la iglesia, escucha hermano, esto se predicó en un momento dado también, pero fue un error de muchos hombres.
Muchos creen que la iglesia va a cambiar al mundo. No, la iglesia no va a cambiar al mundo. Cristo va a cambiar al mundo cuando Él reine. Entonces, estos dos enemigos hemos hablado y luego entramos al segundo grupo de enemigos que atentan contra la fe del creyente. Y vimos que esto ya lo estudiamos, pero quería nuevamente retomarlo para hablar un punto que no lo dije anteriormente. Otro enemigo interno ahora, ya no el externo. Algunos dicen que los enemigos internos son los más peligrosos que los externos. Entonces, el enemigo interno, uno de los enemigos internos que tiene el creyente se llama la incredulidad. Usted dirá, pastor, pero ¿hay cristianos incrédulos? ¿Qué pasó con la incredulidad cuando la persona vino a Cristo? Bueno, déjeme decirle, la palabra de Dios sí enseña que hay cristianos y ha habido cristianos en toda la época de la historia con incredulidad. Sí, el asunto es este, que debemos ir entendiendo que si el Espíritu Santo está en mí y yo ya sé que esa incredulidad, toda persona nace con eso. El asunto es que cuando usted ya viene a Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, va a traer convicción a su espíritu, a su alma, que Dios vive, que Él es real y permanece para siempre. Mencioné que la incredulidad es el cemento que endurece el corazón del ser humano y que no le permite creer en un Dios o en Dios. ¿Por qué? Y también enseñé que ese problema de incredulidad la gente lo ve como falta de educación. Y no es por falta de educación. No es por falta de educación. La Biblia señala que la incredulidad, el causante principal es el pecado. Es el pecado. Es el pecado. El pecado endurece el corazón del ser humano y lo lleva a extremos de negar a Dios. Y no solamente de negar, burlarse y despreciarlo. Yo, hermano, en estos tiempos yo nunca he visto esto, pero estoy viendo cada vez más que va en aumento personas que desprecian a Dios con un odio terrible. Con un odio terrible. Desprecian a Dios. Por ejemplo, hace un año estuve en un hogar donde un joven estaba agonizando y él no era cristiano. Y me llevaron. Eso es lo malo a veces. Y yo, pastor, vamos. Y me olvido de preguntar si él deseaba que yo vaya. Porque a veces hay personas que creen que tiene que ir el pastor para que las cosas cambien y no es así. Si esa persona no quiere, no se puede. Esto no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu. Y el Señor le dijo claramente a sus discípulos, donde no te digan bienvenido, sacude tus pies, no entres a esa casa. Entonces, cuando usted quiere llevar a alguien a las bravas para que él escuche el evangelio a las bravas, está cometiendo un principio equivocado. Está rompiendo un principio bíblico. No debe hacerlo. Ni Jesús lo hizo. Entonces fui de todas maneras. Vamos ahí. Y cuando llegué, el hombre estaba mal. Era un joven de aproximadamente unos 28 años. Se lo veía mal. Ese muchacho se iba. Pero cuando me vio a mí, como que vio al diablo, hermano. Como que vio al diablo. Se puso los ojos rojos, rojísimos, y cambió, con todo el mundo se reía y le decía, gracias por venir, pero cuando yo llegué, ¿qué viene a hacer usted aquí? ¿Quién lo invitó? Yo dije, Padre bendito. Ese hombre no quería nada del Señor. Y cuando le hablé del Señor, me dijo, mire, no pierda tiempo, no me hable del Señor. Si me toca ir al infierno, me voy al infierno. Está bien, Dios te bendiga. Y salí. Eso está pasando. Está sucediendo en estos tiempos. Hay más dureza de corazón. Una vez me acuerdo que fui con el misionero Mora, que en ese tiempo estaba vivo todavía,
Y una vez me llevó y vimos un caso de esa naturaleza. De un señor que también no quería nada del Señor. No quiero nada de los evangélicos, no quiero nada de católicos, no quería nada. Y el misionero le dijo, permíteme hablar solamente 2 minutos nada más. No, yo no quiero hablar, yo no quiero que me hablen de Cristo. Si me voy al infierno, me voy, punto. Déjenme irme al infierno, me voy con gusto. Sí, que yo dije, con esa vocesota, con esa negativa, usted no tiene para qué seguir. Pero el misionero dijo, está bien, pero dame 1 minuto. Y se fue, como estábamos en el campo, se fue a la cocina y sacó un candil. Lo prendió. Dijo, ¿te quieres ir al infierno? Y yo dije, ¿qué va a hacer Zacarías? Yo lo quedé bien, digo, ¿qué va a hacer? ¿Te quieres ir al infierno? Sí, muy bien, dame tu mano 1 minuto. ¿Qué va a hacer, Señor? No, que quieres irte al infierno, quiero enseñarte por unos minutos lo que va a pasar en el infierno. Simplemente dame tu mano y quiero que la pongas y cojas las llamas. ¡Está loco!, le dice. ¡Se me va a quemar! Le digo, esta llama te quema, la que está abajo es peor. Esa no la paga nadie. Hombre, tú no sabes lo que dices. Pero cuando estés agonizando, comenzarás a entender la agonía del infierno. Hermano, y los que han muerto sin Cristo, créanme que comienzan a experimentar la agonía del infierno en el momento que están agonizando. Increíble. Y ahora hay más. Por ahí escuché otro testimonio de unas hermanas que han ido a visitar a otra persona. Ha estado agonizando y le han dicho, mira, conviértete a Cristo. No, no me hables de Cristo. No, no me hables. Si yo me voy al infierno, me voy contento. ¿Quieres irte contento? Sí, se murió ya. Ya se murió. Oiga, eso a mí me impactó. ¿Cómo va a desear irse al infierno? ¿Sabe por qué pasa eso? Nosotros tenemos que saber por qué está pasando eso. ¿Por qué cuando salimos a predicar la palabra en aire libre, en antes? Recuerdo, salía a la iglesia aire libre, con panderetas nada más y una guitarra. En 15 minutos ya la gente estaba escuchando la palabra. Terminaba el aire libre y se traía las almas al culto de una vez. Ahora usted lleva parlantes, lleva danza, lleva predicadores, lleva músicos, lleva gente que canta bien. Por ahí. Y uno dice, no se consuela. Gracias, predicamos, nadie se entregó, pero ya está predicado. Hermanos, y es verdad, somos valientes a hacerlo. Y Dios nos va a recompensar por eso. La iglesia tiene que seguir predicando. Nos crean o no nos crean, hay que seguir predicando. Pero usted tiene que saber por qué, no, qué es lo que pasa ahora. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Por qué no hay ahora ese mismo interés que había antes? Usted tiene que saber por qué. ¿Qué es lo que se está moviendo en el ambiente? Esto, el espíritu de incredulidad. Esto se agiganta cada día más. Y esto está metido en el pueblo de Dios también. Le cuento, ayer me tocó viajar y nos contaba un hermano, 8 de la mañana hasta las 7 de la noche llegamos a la casa a hablar con pastores, tenía reuniones con pastores. Y un hermano que me llevaba, que es cristiano, un cristiano de años, y hablábamos de las cosas antiguas, de nuestra época y cómo las cosas han cambiado en este tiempo. Y me dijo algo que a mí me impactó, me dice, pastor, dice, ¿sabe? Dice, la incredulidad ha llegado y ya estamos tocando fondo. ¿Sabe? Dice, yo estoy con un grupo de varones cristianos y yo les hablaba que en mi tiempo hacíamos las campañas, ¿se acuerda? Se levantaba una plataforma, parlantes, sillas y punto, músicos y ¿ves? La gente venía y se entregaba, habían sanidades, era bonito el poder de Dios, se movía. Entonces yo hablándole eso a mis hermanos en Cristo, me decían, hermano, dice, pero eso fue el tiempo pasado y este es otro tiempo. Eso fue en tu tiempo, donde a ustedes los hipnotizaron, miren, donde le lavaron el cerebro, que Cristo sana. Dios ya no sana, solamente Él salva, déjate de cosas. Digo, ¿y esos eran cristianos? Sí eran cristianos, sí eran de mi iglesia.
los niveles de incredulidad son terribles. Han llegado a la iglesia. Han llegado a la iglesia. Y por eso el Señor quiere que nos demos cuenta de este problema. Tomás tuvo ese problema. Los discípulos tuvieron ese problema. Aunque ellos gradualmente crecieron y vieron la gloria de Dios hasta llegar a Pentecostés. Pero al inicio también eran incrédulos. El Señor se los dijo en la cara. Marcos 16, 14, Hebreos 3, 12. Se los dijo clarito. Ustedes son incrédulos. Y claro, uno dice, hermano, tú eres incrédulo. Ah, no, la sangre de Cristo tiene poder. Yo no soy incrédulo. Pero tú tienes que entender que tu naturaleza, nacimos con este germen. Pero el que está en Cristo y asume, cree, se activa en la fe, podremos vencer y veremos la gloria de Dios. Entonces, el anhelo de Dios es que usted y yo crezcamos en fe. Le decía a mi hermano que me preguntaba, pastor, ¿va a seguir con el culto de fe? Sí, le digo, el estudio bíblico. Sí, le digo, sí, voy a seguir porque no estoy convencido que aprendan de la fe. Ese no es mi anhelo, que usted aprenda más de la fe, aunque eso es bueno. El anhelo es de Dios, es que caminemos en fe todos. Porque los tiempos que vienen, usted y yo necesitamos aprender esto. Una cosa es que usted sepa bastante de fe y otra cosa es que usted y yo caminemos en fe. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Son dos cosas muy diferentes. Y Dios está demandando, nos está demandando que caminemos en fe, porque los tiempos son malos. ¿Se ha preguntado usted cuántos cristianos se han apartado del Señor por este coronavirus? ¿Se ha preguntado usted cuántas iglesias se han cerrado por esto, por esta epidemia? ¿Cuántos pastores han dejado el ministerio? Y ahora la bomba que explotó estos días. De ese pastor, que para mí no es pastor. Terrible. Estamos viviendo tiempos terribles, entonces la gente a todos nos pone en el mismo saco. Pastores que violan, pastores que asaltan, pastores que dan pésimo testimonio. Y la prensa dice, son pastores. La prensa debe tener mucho cuidado como se expresa. Un pastor no hace eso. Un pastor no hace eso. Ese señor no es pastor. Cualquier cosa puede ser, pero pastor no es. Porque los pastores verdaderos dan buen testimonio. A su nombre. Entonces, si usted y yo tenemos incredulidad en menor grado, usted tiene que saber esto. Que Dios nos ha capacitado, nos ha dejado su palabra y nos ha dejado su espíritu para que seamos triunfadores. La incredulidad no nos gobierne. La incredulidad no nos domine, porque estamos en Cristo Jesús. Pero la decisión final es suya. La decisión final es suya. Si usted no decide creer en la palabra de Dios, créame que su obediencia no se va a ver por ningún lado. Peor, su fe no va a crecer. Nuestra fe va a crecer cuando decidamos obedecer. La fe crece en los tiempos de obediencia. La fe crece en los tiempos de tribulación. Ahí crece. Algunas personas en esta semana me han preguntado, pastor, no sé por qué o predique este tema. ¿Qué pasa? Le digo a mi hermano, hay hermanos que quieren levantarse y cuando se están levantando, de repente, ¡pum!, un tsunami de problemas y dificultades. Y otra vez vuelven a caer. ¿Por qué será? Es fácil. ¿Por qué? Es sencillo. La vida cristiana, Pablo la señaló como una continua batalla. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Esta es una batalla. Esta es una batalla. Y déjame decirte esto, y tú le estás echando la culpa todo al diablo, te equivocas.
Dios lo puede usar al diablo para que te haga la guerra a ti. Créeme, Dios lo puede usar. Pero ¿sabe cuál va a ser el propósito? Transformar tu carácter. Si Dios usa al diablo para transformar tu carácter, créeme que Dios no le va a pesar usarlo. Lo va a usar para que tú y yo seamos transformados y veamos la gloria de Dios. La transformación no viene en tiempos de felicidad. La transformación del carácter del creyente no viene en tiempos de bonanza, no. Es en los tiempos de prueba, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de angustia, en los tiempos de dolor, en los tiempos, hermano, que tú a veces lo ves a Dios lejos. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué no me respondes? Y lo que tú no sabes es que Dios está tratando, procesándote, porque quiere hacer cosas grandes para ti. A su nombre. No es fácil, hermanos queridos. No es fácil, no es fácil. Pero esto es importante. Hace unos meses atrás vi un reportaje de entrenamiento que se daba a unos militares en los Estados Unidos. Eran una fuerza de élite especial. Oiga, hermano, créanme que yo oraba por ellos. Ten misericordia de esos varones. Señor bendito, las cosas que les hacían en ese cuartel era terrible. Claro, algunos renunciaron, no pudieron avanzar porque el entrenamiento era terrible. 4 de la mañana en la playa, haciendo gimnasia, cargando tremendos árboles, hermano, tremendos árboles ahí. Ando allá, otro acá y vamos, corre y sigue y corre. Puchica, tírate al agua y métete en el agua y vas a salir dentro de ¿cuántos minutos? 5 minutos, 10 minutos, imposible, sin máscara, sin nada, ahí estamos, pero se va a morir, no, déjalo. Dios mío, ese entrenamiento es terrible. Luego se graduaban y eso era el grupo llamado, un grupo especial, no voy a dar el nombre por ética, pero ese era un grupo especial de la fuerza norteamericana. A esos soldados se les da solamente casos especiales para que vayan a enfrentar a sus enemigos. A ellos no se les da. Se perdió una vaca, a ellos no lo mandan. Se perdió un chivo, vayan a buscar el chivo. No, a ellos les dan casos solamente especiales porque están entrenados para el sufrimiento. Están entrenados para que cuando alguien los capture, pase lo que pase, hasta los maten, ellos están capacitados a no revelar la misión impresionante. Y cuando terminé yo dije, gracias Señor que yo no estoy ahí. Y el Señor me dijo, pero estás sirviéndome. Y ese es el proceso que ellos usan. Yo uso otro, pero también se parece, y es verdad. Dios nos procesa y es necesario ser procesados porque Dios tiene un propósito que cumplir en tu vida. Y déjame decirte, ese propósito se va a cumplir y el diablo no lo va a poder impedir. Grábate eso. Los propósitos de Dios, el diablo no los puede impedir. Los va a cumplir Dios. Entonces la incredulidad está ahí. Pero Dios nos ha capacitado para vencerla. Tenemos que evaluarnos cada año. Señor, ¿crecí un poquito más en fe o me debilité en fe? ¿Se me perfeccionó mi fe o se me debilitó o lo enchuequé? ¿Qué pasó con mi fe? Eso tenemos que evaluar todos los años, hacer ese tipo de evaluación. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Por qué? Porque la incredulidad está ahí, en menos grado, pero está. Segundo enemigo interno es el miedo. Esto también hemos hablado ya, pero permítame recordarle. Miedo, según el pastor Paul Chong-Gi Chok, dice él, es fe negativa. El miedo es una puerta abierta para que venga lo que tú temes. Y eso ya lo hemos hablado. La palabra es contundente. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Eso le vendrá. ¿Cómo usted y yo podemos vencer el miedo? Déjame decirle algo. Podemos orar, que es bueno y es necesario.
pero tenemos que conocer la voluntad de Dios. Mientras usted conozca la voluntad de Dios, sus miedos se van a ir disipando. Créanme. Sus miedos se van a ir disipando mientras usted conozca, crea la voluntad de Dios. Si usted no conoce la voluntad de Dios, usted es un barco a la deriva. Pero si usted conoce la voluntad de Dios, su fe se fortalece y sabe que Dios va a cumplir su palabra en usted. Por lo que usted cree. Usted ha creído. Conozcamos la voluntad de Dios. Aprendamos más del Señor, de su palabra, pero créala. La voluntad de Dios disipa el miedo. Otro elemento vital que Dios nos ha dado para vencer el miedo es conocer el amor de Dios. La palabra de Dios es vital, pero también conocer el amor de Dios. Así lo dice el escritor sagrado. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor, diga conmigo, el perfecto amor. El perfecto amor, ¿cuál es? ¿De tu suegra? ¿De tu esposo? ¿De tus hijos? No, el perfecto amor es el que viene de arriba, a su nombre. El perfecto amor, el de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor, a su nombre. Diga conmigo, el perfecto amor. Otra vez, el perfecto amor echa fuera el temor. Vivimos en una sociedad llena de temor. Hay miedo, hay mucho miedo. Se sigue el miedo sintiéndose. Pero tenemos que vencerlo. Esta plaga que ha venido, que existe, porque hay cristianos que dicen, no existe, no. La fe no anula la realidad. Escuche, la fe no anula la realidad. Ojo, tengan cuidado. La fe nunca anula la realidad. Ese bicho existe, está, y no se va a ir, se va a quedar, y de largo. Lo que vamos a aprender es a combatirlo. Pero la ciencia, los gobiernos no saben, tal vez los presidentes cristianos o temerosos sí saben, pero otros no saben. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender que para enfrentar esta epidemia y cualquier crisis que venga, la fe es importante en Dios. La fe es importantísima en Dios. La fe te va a capacitar a salir adelante. Sí, tenemos que guardar todo lo que nos dicen. Cuidarnos, correcto. Pero con fe, no con miedo. Con fe. Y todo lo que usted haga con fe, Dios lo va a bendecir. Yo le enseñé este refrán. El miedo atrae. El temor atrae lo que tú temes. La fe ahuyenta. Ahuyenta. La fe es una espada contra toda cosa negativa. Pero hay gente que no cree. Hay gente que no cree. Aún los propios cristianos. Hay gente que no cree. Entonces esto es para los que creen. Y al cristiano que cree, Dios derrama bendición. Un pastor me contaba en la península. Me decía, pastor, llegó una familia llorando. Pastor, vaya, que se está muriendo fulano y la familia está terrible, pero vaya bien arropado, vaya bien con cubierto. ¿Por qué? Porque todos tienen el coronavirus ahí. Chus. Entonces él va a donde la esposa y le dice, mi amor, tengo que ir a orar por una familia. Me dice, pero todo el mundo sabe que está con coronavirus, toda esa familia. Pero ándate bien forrado, pero de una vez abracémonos, pues no sé si te volveré a ver, le digo. Él le dice, no, mija, créale a Dios. Yo no creo que voy a ir a orar y yo me voy a morir. Aunque hay testimonios que han pasado así. Pero el pastor fue, dice cuando fue, hermano, eso era terrible. Los niños, cómo lloraban, el papá se iba, la esposa lloraba. Era terrible, más de 12 personas estaban ahí en esa casa, llorando a ese hombre que se estaba muriendo. ¿Y quién era ese hombre? Un cristiano apartado. Dice, pastor, yo fui con miedo. Déjeme decirle que fui con miedo. Yo no dije, ay, gloria a Dios, yo voy al nombre de Jesús. Aquí
te me vas coronavirus. No, yo fui con miedo porque ya se estaban muriendo, ya habían más de 60 personas que se habían muerto. Hermano, pero le creí a Dios, le dije, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, pero yo necesito tu respaldo. Dice que oró, hermano, fue una oración tremenda. Le oró y a los minutos la fiebre cesó. A los minutos, no fue tan grande la situación. Y luego de eso se levanta el hombre y pide que comer. Y a Dios, denle de comer. Y ahí le prediqué a toda la familia. Todita la familia se entregó. Más de 12 personas se entregaron a Cristo. Y ahora él dice, miren hasta dónde el Señor me probó. Que esas almas más vale venir a mi iglesia, se fueron a otra iglesia. Pero gloria a Dios. Yo dije, gloria a Dios. Me decía el pastor, todas esas almas ahora están en otra iglesia. Gloria a Dios, le digo, lo importante es que se haga a Cristo. Amén. Pero mira la fe, ¿no? Cuando tú te llenas de fe. Pero el miedo está. Tú tienes que entender que si tú le crees a Dios y te aferras a esto, Dios te honrará tu fe. Ahora, déjeme hablarle del miedo, algo más que no lo dije. El tiempo me gana. Los psicólogos dicen, no voy a dar clases de psicología porque esa no es mi fuerte, ni es tampoco este altar para enseñar eso. Pero la ciencia dice que hay por lo menos cuatro tipos de miedos muy comunes en los seres humanos. Y cuando los comencé a leer me di cuenta que es verdad, que esos están dentro de los cristianos también. Usted tiene que conocer sus miedos. Usted tiene que conocer. ¿Cuántos conocen sus miedos? Alcen la mano. ¿O nadie tiene miedo aquí? Uy, chicas, ¿no? Otros tienen miedo hasta alzar la mano. No tenga miedo. No tenga miedo de alzar la mano. Seamos francos, todos tenemos miedo. Algún tipo de miedo usted tiene que tener. Miedo a la suegra, miedo a su esposo, miedo a su esposa, miedo a morirse, miedo al futuro, etcétera, etcétera. Pero miren lo que dicen los científicos, que hay un miedo, estos miedos son muy comunes. Dice que hay un miedo que los seres humanos tienen de no ser suficientes, de no ser personas autosuficientes. O sea, tienen miedo de que alguien los critique y los minimice. Ahora, yo no voy a decir que hacen la mano los que tienen. No. Pero esto dicen en la ciencia, que hay personas que tienen miedo a ser criticadas por no ser autosuficientes. Y es verdad, pasa eso en todas las esferas de la sociedad. Yo recuerdo una doctora que yo conocí que era bien morenita, pero trigueñita. Que los dientes nomás se le veía que eran blancos. Y una vez, hablando con ella, estaba deprimida. Y me decía, pastor, dice, yo sufro mucho. Le digo, ¿por qué sufre mucho, mi hermana? Por mi color de piel. Le digo, ñaña, pero tú eres una profesional y tú eres una sierva de Dios. Tú no puedes permitir que el mundo te aflija de esa manera. Es que donde yo trabajo, hermano, hay mucho racismo. Terrible. Mira, una profesional se sentía opacada por el grupo donde trabajaba. Esos miedos están. A veces si tú te equivocas, tú te sientes menos. O hay gente que le encanta minimizar a otros. No sé si usted se ha dado cuenta. Hay gente que le encanta ver a los otros por encima de los hombros. Yo soy superior a ti. Y otros dicen, ¿dónde vives tú? En la Chala. Yo vivo por allá, dice. Una privada. Al lado de los pelucones. Está bien, hermano, Dios te bendiga. Bendito sea el Señor. Te sientes mal. Y ese es un temor que tienes que vencerlo. Tú tienes que vencerlo. Este problema yo lo tuve. A la edad de unos 45 años me lo saqué. 35 años o 40 años me lo saqué. Me lo saqué. Yo lo tenía.
¿Por qué? Porque me trunqué en mis estudios. Y cuando vino un pastor y me dijo, siervo, tienes que seguir la universidad, digo, no, ya no. Yo voy a entrar a los 40 años y ir otra vez a estudiar. No, vale. No, dice varón. Tú tienes que seguir estudiando. Este camino es de estudio, tienes que seguir. Métete. Le digo, yo ya tengo 40 años. Y ahora los chicos universitarios son peladitos. Y yo decía, me da vergüenza ir. Peladitos, niños, parece jardín de infante. Estar uno ahí dentro. No, dice, vamos, hermano, vamos. Y me metió. Y cuando fui, bueno, gracias a Dios que fueron otros hermanos adultos, me sirvió de gran bendición una enseñanza que llevaron sobre el no puedo. El no puedo. Y decían, ¿cuántos estudiantes aquí han venido después de haber dejado de estudiar tantos años y en su mente creen que ustedes no van a poder? Y yo decía entre mí, yo soy uno de ellos. Y después decían, ¿y sabes por qué? Porque ya tú ya te crees viejo. Yo decía, ya 40 años, ¿verdad? Yo ya estoy entrando. Ya tu cerebro se ha reducido, y verdad, en mi tiempo se decía que el cerebro de uno se va reduciendo mientras los años van pasando, y mientras más viejito te haces, más bruto te hace. Como el pastor que siempre dice, este es el hermano Canuto, mientras más grande, más bruto. Y yo se me metía a eso, digo, Señor, aquí va a ser terrible. Oiga, pero yo no era el único, habían pastores de mi edad. Y oye, se nos están hablando, hermano. ¿Y qué podemos hacer? La palabra. Oiga, y hubo una administración que nunca en mi vida, yo la he hecho aquí, no la he hecho, porque eso yo creo que es dirección del Espíritu. Pero me cogió una hermana, a todos los pastores los cogían, uno mano izquierda y otro hermano, hermanos que ya se habían preparado en oración, ayuno, y nos tenían aquí. El uno se hacía pasar por el diablo, imagínense, y el otro se hacía pasar por el Señor Jesús. El hermano en un cuarto así, un aula grande, y recuerdo que se hacían las señas. Usted dice, hermano, tranquilo, cierre los ojos y nosotros nos encargamos del reto. ¿Qué van a hacer? No? Porque para mí eso era extraño. Entonces el diablo me dice, yo soy el diablo. Y era una hermana. Y yo me reí, estos hermanos están locos, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo decía, yo soy el diablo, y yo te digo que tú no puedes, que las células de tu cerebro se están envejeciendo, que tú no sirves para nada y que tú no vas a terminar tus estudios. Tú no sirves para nada, tú ya estás viejo. ¡Ja, ja, ja! Y después acá el otro hermano, tú sí puedes, yo estoy contigo, yo derramé la sangre por ti, yo te compré, mi espíritu está al lado tuyo. Oiga, hermano, llegó un momento que todo ese cuarto se llenó de la gloria de Dios y desde ahí eso se me acabó a mí. Eso es lo que dice Pablo, ataduras mentales, fortalezas mentales. Fortaleza mental. Y a veces yo he visto aquí también, hermano, dirijan, no puedo, hermano. Vamos a cantar, tampoco puedo, hermano. Vamos a visitar, tampoco, chus. El no puedo lo tenemos en la punta de la lengua. Eso no es de Dios. Tú lo puedes. El Espíritu de Dios está en ti, no sobre ti, está en ti. Ese miedo hay que perderlo. El tiempo me ganó. Seguimos el próximo jueves. Póngase en pie. Los que nos están escuchando, que esta palabra sirva de bendición. No sé si usted está experimentando fuertes miedos o fuerte incredulidad. Deposite sus debilidades en la presencia de Dios. Alce sus manos. Padre, que en el nombre de Jesús te alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias por tu presencia, Señor. Pero queremos seguir creciendo en fe. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra, a obedecerla. Padre, en el nombre de Jesús, todo miedo se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Dígalo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Todo miedo, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. En el nombre de Jesús,
Soy libre del miedo. En el nombre de Jesús. Soy libre del miedo. En el nombre de Jesús. Amén, amén.